guerreros en las alturas recogieron las basuras. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mauricio Valenzuela, soy dibujante caricaturista y vengo desde la ciudad de Talca, aquí a esta hermosa comuna de Empedrado, a hablarles hoy día sobre un tema súper interesante que tiene que ver con el folclore, con las tradiciones, con las leyendas, con los mitos, de parte importante de nuestra cultura nacional. Hoy vamos a ver el tema de la famosa Noche de San Juan. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su tabaco. El origen de la celebración que se conmemora en todas partes del mundo del día 23 de junio se remonta a los orígenes del tiempo. Es pero muy antigua. Es más antigua que la religión católica. Es más antigua que el nacimiento de Jesús y más antiguo incluso que el nacimiento de San Juan Bautista. Nosotros celebramos la noche de San Juan, pero esta celebración viene de muchísimo más atrás. Siendo más preciso, incluso yo creo que viene desde la época de la prehistoria para el ser humano. Antiguos pueblos, como los celtas, por ejemplo, en Europa, se dieron cuenta con el correr del tiempo, porque ellos observaban mucho las estrellas y las estaciones del año, que habían 2 días durante el año en los cuales se terminaba una etapa y comenzaba otra. Una de ellas era el 21 de diciembre, en el cual en el hemisferio norte empezaba el invierno, y otra era el 23 o 21 de junio, por ahí más o menos, donde empezaba para ellos el verano. A esta fecha se les llamó solsticios, palabra que significa sol quieto. Para ellos, para estos pueblos que eran agricultores, eran extremadamente importantes estas festividades, porque para ellos marcaba todo un proceso en el cual había siembra o había cosecha o había que hacer que los animales quedaran preñados para poder tener más ganado, etc. Para ellos era de vital importancia. Por lo tanto, empezó rápidamente a adquirir no solamente un carácter práctico, sino que también religioso. Estos pueblos antiguos celebraban entonces la noche del solsticio con tremendas fiestas. Se podía consumir todo el alcohol que se había preparado, ¿no es cierto?, las cervezas de esos tiempos, y también se podía hacer un sacrificio de animales. Para ellos tener animales era sumamente escaso, por lo tanto era un bien muy preciado para ellos poder comer carne. Bueno, esos días, que no era solamente un día, sino que era una semana entera de celebraciones, ellos la pasaban en fiestas, se bañaban en las aguas de los ríos a medianoche, se hacía el amor libremente, porque era una fiesta que también estaba, ellos la tenían pensada para la fecundidad tanto de la tierra como de la familia. Los pueblos originarios de Chile no fueron la excepción. Desde muy antiguo, tanto los pueblos del norte que celebraban el Machac Mara, como los pueblos del sur, los mapuches principalmente, que celebraban el Huitilpantu, se dieron cuenta que este día, el 23 de junio, era un día demasiado especial. Para ellos marcaba el regreso del sol. Se terminaba el invierno. Esta era la noche más larga del año, pero de ahí en adelante, sobre todo los mapuches tenían un dicho muy bonito, muy hermoso. Decían, de aquí en adelante, cada jornada, el día se va a ir alargando una pata de gallo. Miren qué bonito, qué hermoso. Entonces, esa noche para estos pueblos era demasiado significativa. Era tiempo de empezar entonces a sembrar, porque en el verano, en primavera y verano, ya iban a llegar las cosechas. Estos pueblos entonces hacían todo tipo de rituales, con el fuego, hogueras, con el agua, se bañaban en la noche. Se suponía que las vertientes, los ríos y los arroyos traían el agua sumamente purificada. Bañarse a mitad de la noche, bajo la luna llena, ¿no es cierto?, en una noche de solsticio, era lo más sagrado para ellos. Estos pueblos entonces a lo largo de todo Chile ya celebraban esta festividad cada día 23 de junio. Con el surgimiento de la religión cristiana, a principios de la era, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, las personas que profesaban esta nueva religión, que se extendió rápidamente por todo el mundo, que también llegó a América,
se dieron cuenta que la celebración del solsticio, de los solsticios, eran ceremonias que para ellos no les resultaban muy cómodas. Había muchos excesos, mucha baile, mucha diversión, mucho consumo de carne y sobre todo mucha liberalidad en cuanto a la sexualidad, por ejemplo. En los países donde se pudo suprimir, se suprimió rápidamente, pero en otros donde no se pudieron, naciones que no permitieron suprimir esta fiesta, se trató de adaptar de alguna manera, lo que se llama la fusión de dos visiones distintas. En Chile, ¿no es cierto?, los españoles que llegaron en el año 1500 fueron dándose cuenta de que en todos los pueblos originarios se celebraban distintas fiestas para el solsticio de invierno. Y aquí aparece un punto demasiado importante en nuestra historia. Cuenta la historia, ¿no es cierto?, que 6 meses antes del nacimiento de Jesús, interesante, miren cómo se dan las situaciones históricas. Jesús nace en el hemisferio norte durante el solsticio de invierno para ellos, 21 cercano o muy cercano al 21 de diciembre. Pero 6 meses antes había nacido otra persona que para los católicos era extremadamente importante, que era San Juan Bautista, y nació justamente cercano al solsticio de verano para ellos, justo 6 meses antes. Entonces la religión católica dijo, intentemos de alguna manera tomar a este personaje histórico y lograr que su celebración sea más importante que todos los ritos paganos y supersticiosos, según ellos, que tenían los pueblos en la antigüedad. Y es aquí que este personaje pasa a formar parte entonces de nuestras creencias actuales, de nuestro folclore. Es una mezcla muy bonita porque la fiesta ya estaba desde antes, pero se le instala este nuevo personaje que era San Juan Bautista. Por eso nosotros celebramos la noche de San Juan. Y esto es extraño, porque normalmente la religión católica celebra la muerte o el último día de la vida de los santos. Son muy pocos los personajes que la religión católica celebra el día de su nacimiento. Uno de ellos es entonces San Juan Bautista. Bueno, dentro de Europa, tal vez el país donde más fuertemente adquirió importancia la noche de San Juan ahora era España. Como España llegó a América y colonizó la gran mayoría de los pueblos originarios, Perú, México, Argentina, Chile. Entonces, dentro de estos pueblos sudamericanos o latinoamericanos, se arraigó con más fuerza esta unión entre la religión católica y las creencias populares o las creencias de los pueblos originarios. Dentro de Chile, uno de los lugares donde ha tenido siempre más efervescencia y más fuerza la fiesta de la noche de San Juan es, sin lugar a dudas, Chiloé. En Chiloé se celebran todo tipo de fiestas. La gente, para ellos, adquiere un sentido muy carnavalesco, con mucha guitarra, con mucho baile, con mucha alegría, con preparación de todos los platos típicos de la isla de Chiloé, pero también con todas estas creencias maravillosas que tienen que ver con los mitos, con las leyendas, con las creencias populares. Justamente de ellas vamos a hablar ahora. Había tan poco tiempo para contar. Infinidad de historias, de leyendas, ¿no es cierto?, y de mitos muy sabrosos adornan la noche de San Juan. En el sur, por ejemplo, en Chiloé, una de las tradiciones es que en la noche la gente se levanta con unos palos y apalea los árboles para que la próxima cosecha, según ellos, con eso de gran cantidad de manzanas y haya mucha chicha de manzana para la próxima temporada. Otras personas también lo ligan mucho con la parte sentimental o la parte del progreso económico.
una de las tradiciones más comunes es que la gente busca esa noche la posibilidad, los que están solteros, los que están solos, sin pareja, buscan el gran amor de su vida. Y ahí buscan todas las triquiñuelas. Por ejemplo, se dice que si una niña, una mujer, ¿no es cierto?, sale a la medianoche y ve pasar un muchacho, una persona, alguien que le puede agradar, posiblemente esa noche esa persona quede enamorado de ella. Interesante. Algo más sabroso aún. Hay algunas leyendas antiguas que decían de que si una mujer a la medianoche, en la noche de San Juan, sale y ve que hacia ella viene caminando un perro, entonces cuando se case, su marido va a ser muy goloso, muy bueno para comer. Cosas simpáticas, realmente bonitas. Yendo absolutamente a lo más práctico, hay gente que, hay algunas leyendas que decían que la noche de San Juan, a medianoche, cuando estaba toda la magia, aquí está la luna llena, o la luna ahí, en la mitad de la noche, ponerse bajo la higuera, como esta higuera que ustedes ven aquí, es realmente mágico. Aquí algo pasa con este árbol increíble. Y una de las leyendas que se cuentan que son más interesantes es que a medianoche, si una persona, aunque no sepa absolutamente nada de guitarra, si una persona se sienta bajo la higuera y toma este instrumento maravilloso, aprende a tocar como por arte de magia. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Quién sabe? Pero es algo muy hermoso este tipo de leyendas del campo chileno. Aquí vemos a esta persona que no tenía la menor idea, como yo, por ejemplo, que no sé tocar ni el timbre, pero si yo me sentara debajo de una higuera a las 12 de la noche, en la noche de San Juan, rápidamente aprendería a tocar guitarra. Claro, hay algunos que les da un poco de susto porque dicen que hay una persona, un ser extraño, que es el que les enseña a tocar guitarra. Nadie sabe quién será, pero en una de esas tal vez sabemos de quién se trata. Y aquí, una vez más, les recuerdo, aparece este árbol sumamente interesante que es la higuera. De aquellas leguas largas ante el hombre, me parece mentira. No puede haber celebración de la noche de San Juan sin que tengamos este personaje tan importante que es la higuera. La higuera es un árbol sumamente extraño, muy atípico, muy diferente del resto de los árboles. Su tronco es arrugado, tortuoso, con ramas totalmente extrañas. Incluso hay algunas personas que la consideran hasta un poquito fea, con hojas grandes, muy ásperas, que si uno las toca raspan como si fueran lija. Pero tal vez lo más importante, lo más extraño de este árbol es que pareciera no dar flores. A diferencia de todo el resto de los árboles, no sé, los ciruelos, que se cargan de flores en primavera, o los manzanos. En el caso de la higuera no aparece esa flor. Bueno, de hecho, la higuera sí tiene flores, solamente que nosotros no la entendemos como tal. Nosotros vemos durante el año dos cargas de frutas, el higo y la breva. Y entonces las higos y brevas son realmente las flores de la higuera. Bueno, este árbol aparece nombrado en la religión católica y aquí se junta un poquitito con las tradiciones más relacionadas con el diablo, ¿no es cierto?, con lo más oscuro. Dice la parábola en una parte de la Biblia que Jesús se encontró en algún momento con una higuera. Y aquí aparece una parábola muy extraña para mí, yo no la conocía. Pero se dice que Jesús iba con sus discípulos caminando, acercándose a un pueblo, que habían caminado mucho y estaban muy sedientos y muy hambrientos, y Jesús se acercó a una higuera pensando que iba a poder obtener higos. Lamentablemente él fue en una época que definitivamente no habían higos, no era época de higos. Aún así, Jesús se enojó mucho, se molestó mucho porque él no pudo saciar su hambre y se enojó con la higuera y la maldijo.
Cosa extraña porque nosotros siempre hemos visto a Jesús como una persona benevolente, que no pierde el control, que no castiga innecesariamente a alguien. ¿Qué culpa tenía la pobre higuera? Pero bueno, su metáfora, ¿no es cierto?, lo que él quería explicarle a sus discípulos es que así como un árbol que tiene mucho follaje, si no da frutos, no sirve. Es lo que les quería decir, ¿no es cierto?, a los demás, a sus seguidores, era que no servía de nada tener una religión si es que uno no tenía realmente conciencia, el espíritu preparado para poder hacer el bien hacia los demás. Esto es una metáfora, pero aún así esto cargó un poco a la higuera de esta atmósfera un poco de maldición. Cargada entonces esta noche del 23 de junio con esta atmósfera tenebrosa, incluso un poco oscura, también relacionada con la mitología y lo que tiene que ver con brujería, se habla que esa noche, principalmente esa noche, los brujos salen de paseo. Estos brujos se juntan entonces y hacen sus reuniones, sus aquelarres, pero para viajar desde lejanos lugares del campo, de las montañas, hasta los lugares donde se reúnen, tienen que volar. Lamentablemente un brujo es demasiado grande, demasiado pesado, su cuerpo es muy grande para poder volar, de tal modo que los brujos inventaron una manera. Inventaron la forma de separar su cabeza de su cuerpo. Entonces toman su cabeza, la sacan y es esa cabeza la que sale volando en la noche de San Juan. Esto es una escena horrible, horripilante, que quienes dicen que la han visto, que son pocos los que han logrado sobrevivir a esto, a haberla visto, dicen que en la noche de San Juan estos brujos malignos, ¿no es cierto?, sus cabezas vuelan por el cielo a medianoche ahí en busca de los lugares de reunión o algunas maldades que ellos hacen en la noche. Y aquí a esas cabezas, ¿no es cierto?, le salen alas. Esta es la famosa leyenda o mito de los pájaros tuetué. Se dice que su nombre se origina en el grito aterrador, espeluznante, que hiela la sangre en medio de la noche de cuando van estas cabezas de los brujos volando. Ahí va la sangre corriendo. Como ellos no pueden volar completo, entonces vuela solamente su cabeza. Ahí. Bueno, pero no todos son cosas negativas. También la noche de San Juan nos trae la oportunidad de ser felices, de tener éxito en lo que nos queda de vida. Y nuevamente la higuera nos da esa oportunidad. Como nadie durante todo el año ve floración, ve flores en la higuera, se dice que solamente en la noche de San Juan este árbol maravilloso da una única flor. Pero la da por solo unos instantes, es muy poquito. En ese momento, en ese instante mágico, la higuera entonces tiene por primera y única vez en el año una flor. Aquí la vamos a dibujar. Y a aquel que sea lo suficientemente valiente para quedarse esperando en medio de la oscuridad el florecimiento de la higuera, va a tener muchas maravillas, muchas felicidades para su vida. Lamentablemente hay que tener cuidado porque al que la espera, todo tipo de entes malignos y demoníacos y fantasmas lo van a acechar durante esa noche. Él tiene que esperar pacientemente y muy valientemente, pero toda la noche se van a ver criaturas malignas, ¿no es cierto?, serpientes, murciélagos volando por todas partes, tratando de chuparle la sangre, iguanas aquí, animales rastreros, ratones, fantasmas.
y toda la noche se van a escuchar gritos, quejidos lamentosos, así, gruñidos, ladridos de perros, sombras tenebrosas, pero a medianoche, solamente a medianoche, aparece la flor de la higuera. ¿Ven lo que les decía? Medianoche de la noche de San Juan y la higuera acaba de dar su única flor. Se dice que al que fue lo suficientemente valiente como para esperar a la medianoche y tomar esta flor entre sus manos, a esa persona se le van a conceder todos los deseos terrenales que quiera. Va a ser una persona sumamente rica en cuanto al dinero, va a tener amor, su familia va a ser muy, muy feliz, va a tener hijos sanos y hermosos y toda su vida se va a llenar de alegría. La noche de San Juan. Bueno, y de aquí en adelante entonces a disfrutar la noche de San Juan y hacer todas las pruebas a ver cómo nos va a ir durante este año. Una de las más comunes, obviamente, es la famosa prueba de las papas. Entonces se supone que a medianoche uno debiese debajo de su cama, aquí está la camita, debajo de la cama mete entonces las famosas 3 papas, sin que, así al azar, ¿no es cierto?, mete una papa con toda la cascarita, con toda su piel, ¿no es cierto?, una papa a medio pelar, esta papa está completa, y finalmente una papa completamente pelada. Al otro día, muy temprano, sin mirar, sin hacer trampa por supuesto, uno tiene que meter la mano debajo de la cama y tomar la primera papa que le salga. Si te sale la papa completamente, con cáscara completamente peludita, así, te va a ir excelente durante el año. Vas a tener dinero, te va a ir bien en el trabajo, te va a ir bien en el amor, todo te va a sonreír. Si te sale la papa a medio pelar, bueno, vas a tener un año común y corriente, con cosas buenas, pero también con algunos apuros económicos o también con algunas desilusiones amorosas. Pero ni siquiera pienses o sueñes en sacar la papa completamente pelada, porque la verdad es que exactamente igual tu año va a ser pelado en cuanto a todo lo que tenga que ver con salud, con dinero, con amor, etcétera. Esa es la costumbre o el ritual de las 3 papas. Pero cuidado con las pruebas que se hacen esa noche, porque cuando ya empezamos a usar palanganas con agua, velas de distintos colores y sobre todo espejos, la cosa se puede escapar de las manos. Una de las tradiciones que más terror causó desde tiempos de la colonia era la famosa prueba del espejo. En la noche de San Juan se decía que los espejos se cargaban entonces de energías, sobre todo, lamentablemente, de energías oscuras. La gente entonces delante de los espejos ponía palanganas o tiestos con agua y velas encendidas de distintos colores. Bueno, en el tiempo de la colonia tampoco había otra manera de iluminarse, por supuesto. Entonces, toda esa atmósfera en la noche, con esta iluminación de las velas, provocaba gran cantidad de sombras que distorsionaban las imágenes. Se dice que a quienes se miraban esa noche en el espejo, cosas terribles podían ocurrirles. ¿Ah? Aquí vemos a nuestro personaje muy asustado, muy preocupado, porque él quiso invocar a los espíritus, a las fuerzas que rondan la noche de San Juan, pero quien apareció finalmente en el espejo no era exactamente su imagen, era otra imagen extraña, distinta para él, una imagen que él piensa tal vez que era, adivinen quién, era
Ta, 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 ta. Nada menos que Don Sata era el diablo. Bueno, hecho el contacto con Satanás, la gente podía, si es que quería en ese momento y se arriesgaba, podía en la noche de San Juan pedirle cualquier deseo que quisiera al maligno. Bueno, el maligno, ¿no es cierto?, el ángel caído, Don Sata, el cola de flecha, en ese momento le cumplía cualquier deseo a la persona, al hombre o a la mujer que se haya atrevido a invocarlo. Pero tenemos que tener claro, el diablo no le iba a hacer el favor gratis, de tal modo que alguna cosa, principalmente algo poco importante como el alma, era el pago que se le iba a tener que hacer entonces a Satanás. Bueno, mis estimados amigos y amigas de la comuna de Empedrado, deseándoles que lo pasen muy bien, que disfruten al máximo esta noche de San Juan, que lo pasen bien, que se sirvan unos ricos asados, ¿no es cierto?, un rico pan amasado, y que estén muy bien junto a su familia. Espero que estén bien de todo corazón. Y yo, tomando entonces esta flor de la higuera que representa la alegría y la prosperidad, de todo corazón también les deseo que ustedes tengan un muy bonito año. Doy los agradecimientos al Centro Cultural de Empedrado, que una vez más me invitó a compartir con ustedes. Soy Mauricio Valenzuela, espero que les haya gustado el video del día de hoy.